Hoy en Al Vino Vino conoceremos los vinos espumosos Cueva de calidad diferenciada, que agrupan a 6 bodegas de Villanueva de Alcardete y que son los más apreciados en las catas españolas. Atraviesan su propia edad de oro porque han pasado de producir 70.000 botellas en 1987 a superar con creces durante los últimos 3 ejercicios el 1.000.000 de unidades. Villanueva de Alcardete, en la Mancha toledana, bien podría llamarse Viña Nueva de Alcardete, porque sus 147 kilómetros cuadrados de extensión corresponden casi en exclusiva al cultivo de la vid, concretamente más de 10.000 hectáreas. Villanueva, como veis, es un pueblo que está rodeado de viñedos por todas partes. Aquí se nace y se vive con y para el vino. Los niños vienen siempre debajo de una cepa. El 87% de nuestro término municipal es viñedo y, como veis, bueno, todo el mundo lo dice, en los últimos años Villanueva de Alcardete es el pueblo que mejor consigue vender sus vinos, sobre todo los vinos blancos, que son muy apreciados por toda Europa, sobre todo por los países productores de vinos espumosos como son Francia y Alemania. Bueno es agosto para el azafrán, miel y mosto. Mirad qué día que tenemos hoy. Bienvenidos a Villanueva de Alcardete. Es el pueblo donde nacen los Cuevas a finales de los 80. En el año 87, 2 jóvenes se deciden a elaborar espumosos aquí, en el corazón de la Mancha. En pleno auge de los vinos espumosos, producidos al estilo tradicional, champenois, 2 pioneros alcardeteños vieron una oportunidad de negocio en transformar el potencial vitivinícola de su pueblo en un elemento diferencial del resto de vinos blancos del entorno de la demarcación geográfica de La Mancha. En el año 87 tenemos muchísimos clientes de vinos blancos en Alemania, ya teníamos, muy exigentes, clientes en Cataluña, que les estaba vendiendo los blancos. Bueno, y 2 jóvenes en Villanueva, uno de ellos mi hermano, inquietos por supuesto, dicen que bueno, que por qué no vamos a elaborar espumosos también aquí. Y bueno, compran los terrenos, hacen la primera de las cuevas, que estamos nosotros ahora encima de ella, y comienzan a elaborar 75.000 botellas, que no era ninguna tontería, ¿eh? Bueno, claro, como no, tuvieron sus dificultades aquellos primeros años y tal, pero bueno, ahí es donde nace y tuvieron éxito en cuanto a la calidad. Repasemos brevemente de dónde viene la historia del vino en Villanueva de Alcardete. Allá por el siglo XII, los antepasados alcardeteños elaboraban vino en las cuevas de sus casas para consumo propio y pagar así los diezmos de la Orden de Santiago. En el siglo XVI, los taberneros de Madrid compraban los vinos blancos de Villanueva de Alcardete, también conocido como el pueblo del buen vino. Villanueva siempre se ha caracterizado por tener un vino blanco y siempre tenía algo especial. Se decía, en el siglo XVI, a Felipe II, se le decía de los vinos de Villanueva que eran de lo mejor del reino y que eran famosos por ser hechos sin ningún género de adobo. Lo que más estamos creciendo es en la exportación. Los últimos años en la hostelería el mercado ha venido hacia abajo, no con los Cueva, ha venido con el champán y con el cava también. Lo que estamos notando nosotros ahora, estos últimos años, es que el consumo privado, el de la gente, seguramente la gente es que sale menos a cenar a los restaurantes por los precios y se reúne más en casa con sus amigos, y ahí sí que si yo voy a invitar a unos amigos a casa, es muy apropiado tener unas botellas de Cueva y abrirlas cuando ellos llegan, pues para darles la bienvenida y, por qué no, seguir con toda la cena. Por si fuera poco, Villanueva de Alcardete fue a finales de los años 80 del siglo XX el primer elaborador en Castilla-La Mancha de vinos espumosos por el método tradicional de segunda fermentación en botella, denominados aquí cuevas. En el año 87 es cuando comenzamos a elaborar los primeros espumosos en Villanueva de Alcardete. Primero nos centramos en Castilla-La Mancha, claro, era el sitio, si cometíamos algún fallo, era donde hacer las primeras pruebas, ¿no? Bueno, allí, en esos primeros años, conseguimos entrar en el mercado de la hostelería y de la restauración, que era donde se daban los principales consumos.
Entre comillas, el problema con las regiones productoras en España, Cataluña en este caso, ha generado una demanda más importante, sobre todo nos ha abierto camino porque nos permiten darnos a conocer. Nosotros lo que nos costaba por marketing a lo mejor anteriormente no hecho, por producto no tanta calidad elaborado como el que hacemos ahora, nos costaba llegar a la cata. Ahora nos han dado la oportunidad y una vez que el cliente, que al final el comensal va a catar nuestro producto, al final se queda con él, lo conoce, hacemos nombre y al final es un mercado muy interesante para nosotros. Las características más diferenciadoras de la marca colectiva Cueva son sus condiciones climatológicas, sus naturales vinos base con mínimos tratamientos y procedentes de 11 variedades autorizadas, jóvenes o de distintas añadas, según el criterio de cada componente de la asociación Cuevas Alcardeteños. Así pues, diversas posibilidades de copage hacen de cada cueva un producto de calidad única. Tiene una característica diferencial. Estamos a más de 750 metros de altura, atravesados por el río Ojiguela. Hay bastante piedra en nuestros viñedos. Para los vinos blancos, digamos que tenemos un clima ideal. El pueblo vive de la viña y para la viña, y apostamos por ella. Y Villanueva, yo creo que sigue siendo hoy el pueblo de más intensidad de viñedos de toda la Mancha. O sea, podemos decir que el 85% más o menos de nuestro territorio es viñedo. A la hora de vendimiar, la mayoría de viticultores apuesta por la vendimia mecanizada e incluso nocturna en muchos casos, para evitar la oxidación de la uva. Se hace por la noche, porque esto se oxida mucho y hay que hacerlo por la noche. Se hacen muestras, un muestreo, y el técnico dice o deciden cuándo es el mejor momento para coger la uva. Se da margen de maniobra, es decir, esta es la más temprana, esta que estamos aquí, la que primero se vendimia. A continuación va el Sauvignon Blanc, el Moscatel grano menudo, pero sí, da margen. Como tengo distintas variedades, pues me da tiempo a prepararlo todo y hacerlo bien. Villanueva de Alcardete cuenta con una pluviometría anual escasa. En reguerío extensivo no tengo porque es que no hay agua aquí, ¿no? Aunque quisiese no podría. Es puntualmente, pues cuando empieza, pues para echarle un poquito de abono, lo metes en riego y luego ya te esperas ahora a lo mejor, pues darle un apoyo para que la uva madure bien, porque es necesario. Si no, la calidad también merma, es decir, la gente dice que cuando riegas es peor calidad, pero no estoy de acuerdo. Depende del momento, ayuda a madurar y mejora la calidad, está claro. Esa falta de lluvias, solventada históricamente en la villa con pozos, hace que la sanidad natural de la viña invite al cultivo ecológico de forma masiva. Yo los tratamientos que doy son de azufre, básicamente. Azufre mojable al principio, cuando tiene 8 o 10 centímetros el tallo, que empieza, y luego otro par de tratamientos, y algunos si hace falta en polvo, y si la ves que está bien, pues nada, estás pendiente de ella, vienes de vez en cuando a ver cómo va, a ver si tiene algún síntoma, y si no hay síntomas, pues no echas nada. La verdad es que aquí el clima acompaña para ser ecológico. Originariamente apenas eran 2 las variedades de uvas blancas empleadas en la elaboración del Cueva, la Irene y la Macabeo. Desde 1998 se incorporó también la Chardonnay, que da muy buenos rendimientos. Principalmente las características de nuestro suelo, sobre todo un suelo calizo, con un pH alto, y sobre todo para variedades como en este caso el Chardonnay, con el que utilizamos por nuestra base para Cueva, es muy interesante porque crea unas condiciones tanto también de estrés que hace que digamos el nutriente no va tanto a vegetación, tenga bastante déficit lo que es el fruto y hace que sea mucho más concentrado, mucho más elegante y mejor para nuestra producción. Tratamos hasta incluso 22 variedades en la cooperativa. Nos centramos muchísimo en la calidad, tenemos instalaciones para ello, para cuidarlas mucho, mimarlas mucho y cualquier mínimo proceso tenerlo en cuenta. Aparte de poder diferenciar por calidad desde el origen, desde que nosotros indicamos a un socio que tiene que realizar su vendimia, podemos diferenciar no solamente por grado alcohólico, acidez y analítica, sino también a la cata de uva, poder separar diferentes calidades y tener todo muy controlado para controlar el proceso. Nosotros estamos calificados dentro de la marca de calidad Cueva, pero el producto que hacemos es la Tue, que es un vino de agricultura ecológica 100% Airén. Nuestra cooperativa son 600 socios
600 socios, cada uno con sus variedades y controlando muy mucho tanto sus producciones como todo su proceso durante el año, no solamente en el momento de la recolección. El socio está realmente concienciado de lo que es la calidad. Además es interesante, esta zona tiene muy pocos problemas de enfermedades, se trata muy poco y si algún socio ha tenido algún problema te va a avisar y te va a decir, oye, Blanca, quizás esta uva no viene en condiciones, derivarla a otro tipo de producto porque la tuve que tratar más de lo normal. La verdad que sí que los agricultores están muy concienciados en calidad, están muy concienciados en llevar su producto, que al final uno no está vendiendo su uva, está vendiendo su vino de calidad. Tienen ese concepto y con ese concepto trabajan y se está trabajando muy bien. Eso nos ha permitido avanzar y ir siempre un paso por delante del resto de las cooperativas castellano-manchegas. Tenemos un contacto directo con el socio prácticamente día a día, aparte de llevarle toda su documentación para que tener todo claro. El socio aquí ha visto que le compensa, o sea, por supuesto hay socios que te van a buscar producción, pero si tú al final le pagas, que es lo que realmente repercute, le pagas la uva bien y él ve que la calidad está funcionando, afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Ellos responden, de hecho nos avisan, oye, que quiero vendimiar aquella parcela, podéis venir, vamos a verlas, hacemos pruebas de maduración. Siempre que el agricultor tiene cualquier duda sobre nutrición, sobre cualquier problema que puede tener, programación de riegos, tenemos que ir de la mano del origen del producto para poder obtener el resultado óptimo que es el que buscamos en bodega. Entonces, aunque nosotros hacemos todos nuestros certificados y nuestros análisis de pesticidas, el socio siempre colabora y en esta bodega el socio colabora 100%. No somos Mancha, pero somos destinados a un producto muy selecto que cuidamos al mínimo detalle. Es digamos, la nueva tendencia, es lo que viene y al final es lo que está funcionando. Apostamos por la calidad y tanto en riego como en nutrición, como en cualquier tipo de parámetro, vamos al milímetro y nos está funcionando y estamos orgullosos de nuestro trabajo hasta ahora. Para elaborar los cuevas realizan un cupage de los vinos más afrutados de cada cosecha, que no tengan más de 11 grados, una correcta acidez y buena estructura al paso de boca. De esta forma se aseguran una elegante evolución de estos espumosos a través de la segunda fermentación en la botella, combinando los aromas varietales con los producidos en sus meses de rima en las cuevas. A ver, lo más importante es primero seleccionar las parcelas de donde vamos a sacar esa uva. El cueva es un producto muy especial que tiene que tener una poca graduación alcohólica, poco contenido en azúcar, porque después va a hacer una segunda fermentación en botella y el grado aumentaría como un grado 20. Entonces, seleccionamos uvas entre 10, 10 y medio. Si es posible, sí, 10, 10 y medio, 9. La idea es que tengan una buena sanidad y que sean de maduración temprana. Son uvas muy seleccionadas, pero generalmente cupajeamos. Vamos en función un poquito de la línea de cada bodega, por supuesto respetando lo que es el emblema general de cueva. Son uvas de primísima calidad, pero generalmente nos basamos tanto en Airén como Macabeo y Chardonnay. Principalmente la principal característica son el Chardonnay, la tendencia que da el Chardonnay, la elegancia, en eso nos basamos, pero podemos cupajear en función del resultado que buscamos. Lo que hacemos es, una vez seleccionada la uva viene a la bodega, se despalilla y se prensa en neumáticas para que tengan la menor oxidación posible. Y ese vino pasa a fermentación a depósitos con temperatura controlada. Estará fermentando muy despacio, entre unos 16-18 grados para conservar bien los aromas. Lo tendremos fermentando entre 7 y 10 días. 7 y 10 días, nosotros la principal base es el Airén, que es la variedad típica de la zona, de la Mancha, además es la más extendida en todo el mundo. Haremos esa vinificación y la haremos siempre importante en fermentación controlada. Una vez que haya terminado esos 10 días, lo que tenemos que hacer es la limpieza del vino. Hacemos unas limpiezas por tangenciales, centrifugaciones y tenemos el vino conservado a menos 4 grados durante todo el año. Pero además nosotros nos diferenciamos muchísimo en cuanto al método, todo es método champenois, método tradicional. Entonces, en cuanto a eso, sí que nos diferenciamos directamente por la calidad, no hace falta que compitamos tanto a precio porque al final lo que vamos es a buscar un producto exclusivo, entonces en ese mercado nos hacemos mucho, nos estamos dejando llegar. El método tradicional de fermentación en botella consta de 4 fases: tiraje, rima, aclarado y degüello.
nosotros elaboramos cueva, pero además elaboramos muchos vinos, ¿vale? Como bien habéis dicho. Una vez que hemos seleccionado los depósitos que más nos gustan por las características del vino, lo que hacemos es mantenerlo en frío y después, sobre el mes de enero aproximadamente, es cuando hacemos lo que es el tiraje del vino. Durante el tiraje, el afrutado vino base es embotellado en botellas de cristal grueso, añadiéndosele una dosificación exacta de azúcares y levaduras. Al activarse las levaduras, alimentadas por los azúcares, producirán el carbónico natural de los cuevas alcardeteños. Podemos observar también que esta botella, este tipo de botella, sobre todo con el método tradicional, que la segunda fermentación es en botella, al tener que soportar las grandes presiones que hemos hablado antes, tiene que ser, como veis, es mucho más pesada y con un vidrio mucho más grueso. Debido simplemente a eso, aparte de por el color verde, por proteger de la luz el producto, tenerlo mucho más estable y mucho más bonito, al final se alarga mucho más en el tiempo y siempre es recomendable que en fermentación lo que es el color y esté lo más protegido posible, aparte de condiciones de temperatura y humedad. La crianza de los cuevas alcardeteños se realiza a temperatura constante, en el silencio y la oscuridad de las cuevas de las bodegas. En el etiquetado se indicará la segunda fermentación en su botella según el clásico método tradicional. Se utilizará la mención reserva para los vinos que, por la calidad de su estructura, superen los 24 meses de rima en su botella. Nosotros tenemos Alcardet, todas son Alcardet. Actualmente en Alcardet tenemos un Brut 18 meses y tenemos un reserva de 36 meses de crianza. Pasados los 9 meses mínimos de crianza de los cuevas, tiene lugar el aclarado. Las botellas se colocan en posición inclinada y se giran cada día un cuarto de vuelta, para facilitar la concentración de las lías ya inactivas en la parte del cuello cercana a la boca. En cuarto lugar, aunque con sumo cuidado, se realiza el degüelle. Para evitar que se enturbie su contenido, quitan la tapa del cierre. Las levaduras concentradas en la boca de la botella son expulsadas por la presión del carbónico natural producido durante la segunda fermentación en la botella. Rápidamente reponen la pequeña fracción de vino perdida y se tapona con el clásico corcho en forma de seta, asegurándolo con un alambre trenzado en morrión o bozal. Algo curioso, que siempre nos preguntan las visitas. Un corcho, estamos acostumbrados a ver un corcho de espumoso con la típica forma de seta, que nos pensamos que es así, al final lo sacamos, es curioso, siempre jugueteamos con él. La forma originaria de este corcho es esta, ¿vale? Como veis es bastante grueso, tiene una forma conglomerada y otra natural, para que lo que está en contacto con la parte en contacto con el vino sea muy cuidada, con corcho natural para aportar la microoxigenación que necesita. Y este grosor es debido a la presión que debe aguantar. Debe aguantar una presión, soportar una presión que aproximadamente incluso de 7 bares, 7 kilos. Entonces debe tener este grosor para poder soportarlo y no tener ningún problema de que se salga. Y como medida de seguridad se utiliza el morrión, bozal o morrión, ¿vale? Es algo curioso también, siempre lo hemos visto, pero a lo mejor no sabemos exactamente la función. Es una medida de seguridad. Una vez que encorchamos, se coloca el morrión, se ajusta, el alambre se ajusta, queda una medida totalmente de seguridad y este es el elemento que hace que nos despreocupemos de que podamos tener alguna salida por la presión de la botella. Una vez hecho el degüelle, aquí recibimos en planta, el vino en punta que llamamos, ¿no? Boca abajo, entonces lo que hay que hacer, la parte que habían comentado antes, es eliminar la lía. Una vez que eliminamos la lía, se produce una salida por ejemplo, como en esta botella, se produce una pérdida de volumen. Nosotros degollamos y por el propio carbónico de la botella se produce una pérdida de volumen. Esa pérdida de volumen, ¿cómo la recuperamos? Volvemos a tener al nivel. Se añade lo que llamamos el licor de expedición. Si el vino base de reposición es seco, el vino espumoso será un Brut Natur. Si el vino de reposición lleva un pequeño porcentaje variable de azúcar, es llamado licor de expedición. Este porcentaje clasificará a los cuevas como Brut, seco, semiseco y dulce. En función del licor de expedición, que puede tratarse de una misma variedad, puede tratarse del mismo vino con el que tenía de origen la botella, ¿vale? Que entonces consideramos que es un Nature, el vino es un Nature, no tiene nada de azúcar y es el mismo vino rellenado.
Entonces es una categoría de la que englobamos. La categoría Nature es la máxima categoría, pero más que nada porque el público al que está destinado generalmente es algo más entendido o más dado al consumo de este tipo de productos. Pero al final nosotros estamos con la teoría de que el producto que gusta puede ser con algo de azúcar, puede ser con menos azúcar, puede ser Nature. Al final depende del consumidor final y nosotros nos vamos a ceñir a eso. No podemos considerar una categoría más alta que otras y diferentes tipos de espumosos. El Brut es el cueva con un contenido inferior a 12 gramos por litro en azúcares residuales. El seco es la denominación para aquellos espumosos que contengan entre 17 y 32 gramos por litro. Y luego, en función del licor de expedición, que puede ser de la misma variedad o de otra, como hemos comentado, puede tratarse de un Brut, de un semidulce, hasta 36 gramos, de un dulce. En función del licor de expedición, de la cantidad de mosto en fermentación o mosto o azúcar que podemos añadirle en el licor de expedición, se trata de una categoría de espumoso o de otro, de cueva en este caso. Será un cueva semiseco, aquel que contenga entre 32 y 50 gramos por litro, mientras que llamaremos dulce a todo el cueva que supere los 50 gramos de azúcares por litro. En el cueva la calidad se da por descontada, así no sorprende que estos vinos espumosos alcancen toda clase de premios y distinciones en los concursos a los que se presentan. El Cardet Brut 18 meses fue galardonado con el primer premio de la selección del año 2014. Y bueno, la verdad es que se trata de un producto de mucha calidad que además está funcionando muy bien y sobre todo está dando un toque de elegancia, un toque de tonos amielados que estábamos buscando y que al final hemos conseguido y estamos sacando muy bien para el mercado. La verdad, estamos muy contentos. El cueva, como sabemos, es un producto de alta calidad, muy exigente con la calidad. Bueno, y nos dirigimos a un segmento de mercado a su vez exigente con esa calidad, ¿no? Cada cueva tiene su plato ideal. Así, para el Brut Nature y Brut se recomiendan tapas y aperitivos, mariscos y pescados, sushi, carnes, quesos y foie. El Brut seco armoniza mejor con platos más ácidos, arroces, ensaladas, setas y huevos, mientras que el cueva semiseco y dulce casa bien con postres, chocolates y confituras. No son vinos para tomarlos después de comer, ni en el postre, no son indicados para ello, ya digo, me gusta insistir aquí. Estamos llegando ahora a un nuevo mercado. Durante estas últimas semanas estamos trabajando mucho con los barman y sommeliers. Tenemos una carta importante de cócteles. En Toledo mismo estamos haciendo degustación de estos cócteles. Bueno, ya digo, tratamos de que el espectro de mercado a donde llegamos sea cada vez más amplio. Uno de los obstáculos típicos con que han chocado los espumosos ha sido la estacionalidad de su consumo. Efectivamente era así, el consumo se daba en los meses desde abril hasta septiembre, era la época desde comuniones, bodas, celebraciones, y si no después en la campaña de Navidad o también para los regalos o las cestas de Navidad, ¿no? Que era un poco antes. Y sí, ahora, bueno, es que yo creo que hay mucho más interés ahora por el vino, sobre todo por los vinos de calidad o vinos que tienen algo nuevo que ofrecer, que es donde queremos situar a los cuevas. Es un vino muy atractivo, yo creo, para los jóvenes. Despierta mucho la curiosidad cuando les cuentas cómo es la elaboración. Los vinos espumosos de la marca colectiva Cueva son clasificados como tales por un comité de cata, encargado de verificar que se cumplen los requisitos de características físico-químicas, organolépticas y específicas que los definen. Todas las bodegas que hay en Villanueva del Cardete que elaboran vinos tranquilos y que hacen embotellados, somos seis bodegas actualmente. Estas 6 bodegas, cada una tiene características diferentes, porque podemos señalar que es quien tiene la mayor capacidad ahora mismo, es Alcardet, Bodegas Alcardet, que tiene una gran capacidad y su característica principal de esta bodega pueden ser los varietales,
Yo creo que es la bodega que más varietales tiene en España y posiblemente en el mundo, porque tiene hasta 32 varietales diferentes y principalmente blancos. Tiene una gran producción de Chardonnay, que es uno de los vinos base que más vamos a utilizar con los Cueva. Ellos tienen instalaciones para producir hasta 1 millón de botellas, si bien ahora están todavía en 250, más o menos, ¿no? Después tenemos otra bodega también con una gran capacidad, que se llama La Tue, ahora está haciendo unas instalaciones nuevas. Ellos también elaboran grandes blancos, sobre todo su característica principal es que es la mayor productora en España y seguramente en el mundo de agricultura ecológica, o sea, de vinos sostenidos por la agricultura ecológica. Bodegas La Tue es un referente en el panorama vitivinícola gracias a la amplia experiencia en la elaboración de vinos ecológicos y a la utilización de modernos avances técnicos. Somos 630 socios. De esos 630 socios considero que seremos unas 440 familias, porque muchos socios son dobles, esposa y marido, nos quedaremos en 440. Afortunadamente responde muy bien. Esta bodega se fundó en el año 54, pero desde el año 88 nos dedicamos a la exportación. Después tenemos Viñedos de Reservas, que es donde nos encontramos ahora. Esta bodega, me gusta insistir en lo diferencial, porque esta bodega es la primera en Castilla-La Mancha que comienza a elaborar espumosos. Yo creo que hoy sigue siendo, fuera del Penedés, fuera de Cataluña, la única bodega que el 100% de su actividad son los vinos espumosos. Es la bodega pionera en Castilla-La Mancha, como digo, de espumosos y por el momento la mayor productora. No hay contraindicación con lo de Alcardés, porque Alcardés digo que tiene la mayor capacidad. Bueno, aquí elaboramos aproximadamente unas 350.000 botellas, ¿no? Siempre de Cueva. Después tenemos otras 3 bodegas más. Tenemos que va alcanzando cada vez producciones más grandes, que es la de Bodegas Verdúguez. Y después 2 bodegas pequeñitas, que elaboran Cueva de manera muy artesanal, ¿no? Entre todos estamos cercanos al 1 millón de botellas y vamos creciendo a un ritmo, algunos años por encima del 20%, ¿no? Preparamos la copa de flauta para brindar con el rosario de burbujas infinitas y la corona de espuma persistente del Cueva. Vamos a aprovechar la cata para señalar cómo abrimos una botella de Cueva. Pero hay que colocar siempre el pulgar aquí en la parte superior del tapón. Aflojamos el morrión, el alambre que está sujetando el corcho, y nunca voy a quitar de aquí el pulgar, porque dentro tenemos 5 atmósferas, 5 kilos de presión que están empujando el tapón hacia arriba. Se puede escapar en cualquier momento, ¿no? Al descorchar el Cueva hay que evitar la pérdida de espuma y vino. ¿Cómo lo conseguimos? Sujetamos la botella inclinada ligeramente por su base y de paso evitar así que se caliente. Y sin quitar el alambre, para que no se me escurra, vamos a girar la botella. Nada más sacar el tapón, este va a crecer inmediatamente. Esto significa que ha estado haciendo fuerza sobre el cristal, sobre el cuello de la botella y no ha dejado escapar el carbónico por las 5 atmósferas que, como digo, estaban empujando hacia arriba, ¿no? El Cueva debe servirse resbalando por la pared de la copa, no llenándose más de 2/3 de su capacidad, con el fin de que el vino no pierda óptima temperatura de degustación. Al mismo tiempo, aprovechamos para ver el desprendimiento de la burbuja. Para esto siempre hay que esperar como mínimo 20 a 25 segundos desde que hemos servido la copa. Ahora nos vamos a acercar a la nariz. Aquí tenemos ahora un vino que tiene frutosidad, pero no es lo que más se desprende. Tenemos aromas y en la nariz nos da algo de levaduras debido a su larga crianza y también a panadería, ¿no? Bueno, tiene una buena acidez y lo que tenemos que notar es que nos espabila las papilas gustativas y te está animando a comer, y siempre buenos alimentos, ¿no? Porque lo que va a hacer el Cueva es que cualquier alimento que tú tomes después, sus sabores se van a multiplicar.
Conviene tener en cuenta una serie de consejos para disfrutar de un cueva. El primero, servirlo frío. Cuanto más joven sea el vino, menor deberá ser la temperatura, que ni debe estar congelado ni tampoco superar los 8 grados centígrados. Primero tenemos que observar el color del vino. Con este vamos a saber algo sobre su crianza. En este caso tiene un amarillo pajizo, nos denota que tiene de 20 a 30 meses como poco de fermentación en botella, o sea, de crianza en las cuevas. La copa supone otro aspecto importante dentro de la degustación. Aconsejamos que sea de cristal fino, transparente y aflautada, con el fin de que permita observar la formación y persistencia de las finas burbujas y concentrar mejor los aromas, tanto los primarios como los secundarios. El cueva siempre se sirve en 2 veces, porque la copa casi siempre va a tener más temperatura que el vino y va a hacer mucha espuma. Entonces, no importa servir 2, 3, 4 copas y como digo, siempre en 2 veces. La segunda vez, como veis, ya no hace tanta espuma, porque la primera espuma ha enfriado la copa, ¿no? Desde 2013, Cueva está creciendo en el mercado nacional a un ritmo del 20% anual. En 2014 incrementó sus exportaciones un 7%. En 2015 superará el 1.000.000 de botellas solo en la gama más alta, Reserva y Brut Natur. Esto ha ido variando a lo largo de los años y hoy podemos decir que el 50%, este año pasado, de nuestras ventas han sido en el exterior. Nuestros principales clientes son Japón, después nos sigue Inglaterra, Bélgica y Holanda. Esto es donde tenemos los principales mercados, si bien también estamos vendiendo en África y en Estados Unidos. Pues estamos empezando, bueno, no empezando, ya consolidándonos, la verdad, en Centro Europa. Estamos hablando mucho también, estamos en Alemania, estamos en Noruega, estamos empezando en Estados Unidos, México. Son mercados emergentes que al final para nosotros, que sobre todo estamos dando a conocer nuestra calidad. Se conoce referencia Mancha por otro tipo de productos, una línea, digamos, de vinos tranquilos, pero en cuanto a espumoso y reconociendo nuestra calidad de cuevas, estamos dándonos a conocer ahora y la verdad con unos resultados óptimos. Nosotros estamos en torno a las 100.000 botellas al año, porque es un producto muy diferenciado, es un producto un poco especial y el principal mercado que tenemos es Estados Unidos y Japón. Y el otro 50% es el mercado que tenemos en Castilla-La Mancha y Madrid. En Madrid principalmente estamos yo creo casi en todas las tiendas de vino, más o menos especializadas, y en la alimentación, por ejemplo en el Corte Inglés o los Hipercor, también Hiperusera y demás. Y promocionamos los cuevas a base de degustaciones, o sea, queremos estar en contacto directo con el público. No es fácil llegar con un espumoso de Castilla-La Mancha al público de Madrid, que es muy exigente. A cada bodega a la que pertenece Cueva tiene su propia marca y todos unidos con el denominador común de buscar la calidad de Cueva y sacarla al mercado. La gente se ha dado cuenta que es un producto de gran calidad, que no tiene nada que ver. Al principio todo el mundo decía Mancha, ¿cómo va a hacer Mancha un espumoso? ¿Cómo va a hacer Mancha un vino de calidad? No tenemos nada que envidiarle ni a champán ni a cava. Y está respondiendo muy bien. Yo creo que en el momento que tú le planteas o que tú le presentas al consumidor un producto de calidad, la denominación es lo que menos importa, lo que tú tienes que tener es una buena calidad y con Cueva lo hemos conseguido. Y para reconocer la botella con distintivo de la marca Cueva, esta siempre va impresa en las etiquetas. Para identificarla bastará con la estrella de 8 puntas que está grabada en el corcho.